Bueno, muchas gracias por la invitación y además pues felicidades por este círculo de estudios que han mantenido durante tantos años de manera muy importante aquí en la Delegación Benito Juárez. Yo primero quisiera comenzar diciendo que tenemos en puerta la transformación de nuestro país. El 2018 es de nuevo la gran oportunidad de que cambiemos el régimen corrupto que tenemos en nuestro país, de que se acabe esta situación de despojo al pueblo de México y a la nación y que comencemos a vivir una nueva era de transformación, de esperanza, de igualdad en nuestro país. Y eso es algo que tenemos que tener siempre por delante, la posibilidad de la transformación y de que tengamos a Andrés Manuel López Obrador como futuro presidente de México. Y para eso es que se lucha, para eso es para lo que se hace política. La política no es para acceder a cargos públicos nada más porque sí, no es para vivir de la política porque no hay otra cosa de qué vivir, no es para enriquecerse, no es para alejarse del pueblo, no es para olvidarse de lo que pide la ciudadanía. La política, hacer política, y ese es el fondo de Morena, es hacer política para conquistar voluntades y corazones para transformar la realidad. Y eso no se nos debe de olvidar. Para eso estamos aquí, para eso vivimos, para de la manera que podamos, bajo nuestras circunstancias, en donde estemos y como podamos, hagamos política para transformar nuestra realidad, para hacer un México más justo, más vivible, más digno, más honesto. Y esta oportunidad de transformar el país en 2018 ahora va acompañada también de la posibilidad de rescatar y recuperar nuestra ciudad. Porque en este tiempo, en estos años que el señor Miguel Ángel Mancera ha sido jefe de gobierno, lo que hemos tenido es una traición a sus electores, una traición al pueblo y a los ciudadanos y ciudadanas de esta gran ciudad, porque convirtió la ciudad en un negocio, en la privatización del espacio público, en la ciudad de las ocurrencias, no, en el gobierno de las ocurrencias, en la frivolidad, en regalar 6 patrullas a Ciudad Juárez, mientras que aquí estaba la Marina en Tláhuac, en andar por todo el país, mientras olvida lo que está sucediendo en su ciudad. Que por cierto hay que decirlo, hay que defender a nuestro jefe delegacional en Tláhuac, porque ahora quieren decir que supuestamente anduvo involucrado en no sé qué cosa. Lo que está pasando en la ciudad es responsabilidad de Miguel Ángel Mancera, porque abandonó la Ciudad de México, porque lo único que está ocurriendo en esta ciudad es el negocio de unos cuantos a costa del beneficio de muchos. ¿Cómo es posible que esta ciudad en 2006 e inclusive en 2012, que teníamos una enorme esperanza, que veíamos que mejoraba nuestra calidad de vida, hoy lo que hay es una enorme crispación social, porque como decía el compañero, se planeó la ciudad en un escritorio y se le olvidó que aquí vivimos 8.9 millones de personas. No puede haber un gobierno que no consulte a su población. Esta situación que vivimos en las ciudades empeora la movilidad, empeora el servicio de agua potable, empeora la seguridad pública y nos preguntamos, ¿y en qué estamos mejorando? ¿Cómo vamos a recordar esta administración de la ciudad
¿Cuál es el beneficio que generó esta ciudad? ¿Dónde están las grandes obras? ¿Dónde están los programas sociales? La verdad es que es difícil. Más bien va a ser recordada como el boom del desarrollo inmobiliario y la expulsión de mucha gente de sus propias colonias. Y eso no lo podemos permitir. Por eso yo digo que 2018 es el momento de transformación de nuestro país, pero como Andrés Manuel tiene que atender también 31 entidades y estados de la República, también tiene que ser el momento de rescate y de volver a recuperar la esperanza de esta ciudad. Cuando Andrés Manuel fue jefe de gobierno, del 2000 al 2006, o a principios del 2006, recordamos a Andrés Manuel López Obrador por algunas acciones que hizo. Las mayores quizás son los programas sociales, la pensión a adultos mayores, que hoy tiene cerca de 2 años de retraso para poder acceder a la beca de pensión alimentaria. Lo recordamos por el apoyo a madres solteras o jefas de familia, que hoy prácticamente ese programa no existe. Lo recordamos por el programa Personas con Discapacidad, que hoy prácticamente no existe, se quedó prácticamente con los apoyos que tenía en 2006 y prácticamente no se ha renovado. Lo recordamos por las preparatorias en la Ciudad de México, que prácticamente se quedaron con las preparatorias que se construyeron hasta el 2006, por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, pero también hay que recordar muchas cosas que hizo Andrés Manuel López Obrador, que a veces no se reconocen o no se recuerdan por la importancia de los otros programas. Andrés Manuel López Obrador innovó en esta ciudad una forma de movilidad distinta. Es el gobierno que más inversión de manera eficiente ha hecho en el metro de la Ciudad de México. Pocos saben que Andrés Manuel López Obrador invirtió más en el metro que en los segundos pisos. ¿Por qué? Porque compró los vagones del metro con una inversión de cerca de 5,000 millones de pesos en una de las compras más transparentes que se haya hecho en la ciudad. Sin construir una nueva línea del metro, permitió que la línea 2 del metro tuviera una capacidad adicional del 30% gracias a los nuevos trenes. Hay que recordar que fue con Andrés Manuel López Obrador que se instituyó el Metrobús en la Ciudad de México, una forma distinta, innovadora de movilidad, que hoy no está en las mejores condiciones, pero que en su momento fue una forma completamente diferente y además fue incluyente, porque no se hizo a partir de una empresa que lo desarrolló, sino que se involucró a todos aquellos que tenían concesiones de microbuses en un nuevo modelo de movilidad en la ciudad. Pocos recuerdan que Andrés Manuel López Obrador, bueno, eso sí se recuerda más, hizo los segundos pisos, pero los gratuitos. Es decir, se cambió la movilidad en esta ciudad. Pocos recuerdan también que Andrés Manuel López Obrador hizo el programa de salud más importante de esta ciudad. Se generaron hospitales, centros de salud, se instituyó la medicina gratuita. Esta ciudad, por eso, cuando llegó él en el 2000 a la Ciudad de México, y él decía, esta ciudad es la ciudad de va a ser la ciudad de la esperanza, todo el mundo se volteaba a ver como, uy, ¿será? Era aquella época en donde nos odiaban en los estados de la República, donde decían no queremos a los chilangos fuera de la Ciudad de México, que se queden allá. Andrés Manuel disminuyó la delincuencia en esta ciudad y en 5 años convirtió a la ciudad en la ciudad de la esperanza. La gente comenzó a venirse a vivir a la Ciudad de México por el problema de la delincuencia que había en el resto de la República. Se trata de nuevo de recuperar ese orgullo por vivir en esta ciudad. ¿Y cómo podemos transformar esta ciudad? Yo lo que creo es que podemos definir un programa de ciudad distinto,
con 5 palabras y voy a tratar de explicarlas. 1, innovación. No solo la innovación tecnológica, también la innovación en cultura, también la innovación en educación. 2, sustentabilidad. ¿Qué quiere decir? Que esta ciudad tiene que reconocer sus recursos naturales y ser factible en el largo plazo. La palabra sustentabilidad, que está ligada al medio ambiente, su definición quiere decir la viabilidad del planeta para las futuras generaciones. Y si lo transportamos a la ciudad, de eso se trata, de construir la viabilidad de la Ciudad de México, no solamente para estas generaciones, sino para las futuras generaciones. Pensar la ciudad en el largo plazo. La tercera palabra es equidad, igualdad. No puede ser que cada vez sea más inequitativa esta ciudad. Es muy diferente vivir en la Miguel Hidalgo que vivir en Iztapalapa. Es muy diferente vivir en los cerros de Magdalena Contreras, de Tlalpan, de Coajimalpa, que vivir en la Cuauhtémoc. Es muy distinto vivir en los cerros de la Gustavo Amadero que vivir en Benito Juárez, con todos los problemas que tiene Benito Juárez. Y lo que está ocurriendo es que este modelo de desarrollo urbano de la ciudad, en vez de integrarnos, de hacernos más igualitarios, de construir espacios de convivencia, al revés, nos está expulsando, nos está haciendo cada vez más desiguales. Y la desigualdad no solamente es injusta per se, la desigualdad genera violencia, la desigualdad genera envidias, la desigualdad genera pobreza. Así que esta ciudad tiene que innovar, tiene que buscar la sustentabilidad, pero tiene que buscar la igualdad y la equidad, también de género, porque no es posible con todos los derechos que hemos ganado las mujeres en esta ciudad, que el tema de la violencia de género sea cada vez mayor en la Ciudad de México y que el acoso sea un problema cotidiano para el 100% de las mujeres que vivimos en esta ciudad. No puede ser tampoco que no reconozcamos y que siga habiendo violencia frente a las diferencias sexuales, frente a las diferencias de clase, frente a las diferencias de orígenes étnicos. Eso quiere decir reconocer nuestra diversidad, nuestra historia, nuestra cultura, pero buscar la equidad, la igualdad. Por eso decimos innovación, sustentabilidad y equidad. Y la otra que es muy importante es la esperanza. Sí, recuperar la esperanza de vivir en esta ciudad. ¿A qué nos referimos? Y les voy a poner algunos ejemplos de ello. El tema, por ejemplo, del desarrollo urbano. Ese problema gravísimo que están viviendo aquí en la delegación Benito Juárez, pero no solo en la Benito Juárez, sino en el resto de la ciudad. ¿Por qué molesta tanto el desarrollo urbano que se está generando en esta ciudad? Primero, porque no es sustentable, porque lo único que va a generar es más problemas de agua, de movilidad. Segundo, porque no es incluyente. Como bien decía la compañera, lo que se están construyendo son edificios absolutamente inaccesibles para el 90% de los que vivimos en esta ciudad o el 99% de los que vivimos en la ciudad. ¿Quién puede comprar un departamento de 5 millones de pesos? Y nos vamos a lo barato. Las nuevas generaciones de jóvenes. Y entonces lo que está ocurriendo es que compran casas que ya habita una persona, se generan grandes ganancias y se excluye al resto de la población de los que viven en las colonias. Lo único que genera de nuevo es inequidad. ¿A dónde vamos a vivir o a dónde van a vivir aquellos
que quieren salirse de casa de sus padres cuando cumplen los 20, 25 años, 30 años. Pues a las afueras, a Chalco, a Chimalhuacán, a los asentamientos irregulares en Tlalpan, a Iztapalapa, a las orillas. ¿Y dónde están los servicios públicos ahí? No solamente hay problemas aquí, sino que ahí son históricos los problemas. Fíjense, la delegación Tlalpan este año vamos a gastar cerca de 130 millones de pesos en pipas de agua, porque cada vez le llega menos agua a la población en Tlalpan, con todo y obras que hemos hecho. Imagínense lo que se puede hacer con 130 millones de pesos. Pero claro, la población está creciendo en las orillas de la delegación, pues porque no hay otro lugar donde vivir en la ciudad, porque se está volviendo excluyente. ¿Y saben por qué se viola, entre comillas, el uso de suelo en estas colonias? Porque el programa delegacional dice que no se pueden construir más de 5 pisos, y sin embargo se construyen 10, 20, y no es ilegal. ¿Saben por qué no es ilegal? Porque hay dos instrumentos en el programa de desarrollo urbano y la ley de desarrollo urbano de la ciudad que permiten violar los programas delegacionales de desarrollo urbano. El primero se llama transferencia de potencialidades. ¿Qué quiere decir? Que si tienes un uso de suelo de 5 pisos, pero quieres construir 10, te doy permiso siempre y cuando tengas más área verde, no importa si es pública o es privada, y des dinero a un fondo que entra a la tesorería y nunca sabemos dónde está. Es legal. Y la otra, los llamados polígonos de actuación, que el polígono de actuación es una manera que tiene la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de hacer un polígono que tenga normas distintas al del Programa de Desarrollo Urbano Delegacional. Y entonces se hacen edificaciones como las que estamos viendo, no solamente aquí, sino estos grandes desarrollos que tienen incluidos edificios, oficinas, centros comerciales, que hay en Polanco, que hay en Álvaro Obregón y que se quieren construir en otros lugares de la ciudad, que formalmente parece que es muy bueno porque el de la oficina va a vivir en el departamento que está ahí y va a comprar en el centro comercial de ahí, pero el problema es que se ponen en medio de una zona urbana sin considerar lo que pasa alrededor, como si esas personas no fueran a salir de ahí y no fueran a generar problemas de movilidad, problemas de agua, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué necesitamos hacer? En primer lugar, lo que decía el compañero, no se puede construir algo si no es con el consenso de los que viven en ese lugar. Les platico algunas cosas de lo que hemos hecho en Tlalpan. En Tlalpan no hemos autorizado ningún nuevo edificio de vivienda. Eran autorizaciones que ya venían de la administración pasada, de estos grandes desarrollos. Y para esto que ya se había autorizado, lo que hicimos fue juntar a la ciudadanía en asambleas. Lo tuvimos que hacer porque no pudimos echar para atrás lo que ya se había autorizado. Desarrollos comerciales y desarrollos de vivienda de gran intensidad. Y se juntó a la población y se les dijo, no podemos echar atrás este desarrollo, inclusive algunos nos fuimos a tribunales y desafortunadamente no pudimos ganarlos. ¿Qué hacemos? Y entonces ahí se planteó una serie de obras de mitigación y de solución de los problemas para hacer por lo menos menor el impacto que se pueda generar. ¿Qué obras? Obras de agua, obras de drenaje, obras de movilidad, pero también obras de integración urbana, centros de desarrollo integral comunitario, casas de la cultura, espacios verdes. Y nos dicen, ¿y qué tan difícil es? Pues sencillamente hay que escuchar. Y en estas reuniones de vecinos
las encabezo yo, las encabeza la jefa delegacional. Porque no hay que tenerle miedo a la gente, al contrario. ¿Quién puede saber mejor lo que ocurre en su colonia, en su barrio, si no son los habitantes de ese barrio y de esa colonia? Y podemos cambiar estos instrumentos para decir, a ver, ciudadanía, ¿en cuánto más le permitimos hacer un edificio, por decir algo? 5 pisos, ¿puede hacer 3 más? A lo mejor sí. ¿A cambio de qué? Pues de un parque, de un espacio público, o solo hecho de vender o de hacer un desarrollo inmobiliario con el uso de suelo que se requiere. ¿Qué es lo que tiene que dar a su población, al lugar en donde va a estar, aquellos lugares en donde se va a vender? Es increíble que no se haya creado un solo espacio verde nuevo en esta ciudad. Iztapalapa sigue siendo una de las delegaciones con menor área verde por habitante y no es casual de que sea una de las delegaciones con mayor violencia. El hacinamiento también genera inequidad. Entonces puede generar un desarrollo urbano que reconozca la historia y el patrimonio de nuestra ciudad, pero que limite este abuso y este caos que existe hoy. No es tan complicado. Les pongo otro ejemplo en la movilidad. No sé si ustedes saben que los trenes del metro, el 20% de los trenes del metro está en los talleres. No sé si ustedes saben que la velocidad comercial de los trenes del metro debe ser de 50 kilómetros por hora y hoy las principales líneas van a 12 kilómetros por hora. No sé si han visto los recientes cartelitos en el metro de los trabajadores que piden equipamiento porque no tienen para poder desarrollar sus actividades. El metro, que es el sistema troncal, que lo elevaron de 3 a 5 pesos y hoy está en las peores condiciones de la historia de la ciudad. El metro cumple el próximo año 50 años. Y como le oí decir a una experta el otro día, pero parece de 75. El sistema de control del metro, de los trenes, se ha automatizado muy poquito comparado con hace 50 años. Lo que se ha desarrollado la tecnología en 50 años, los sistemas de información que hoy tenemos a disposición. ¿Y dónde están los 2 pesos que elevaron del boleto del metro? ¿Dónde están? Nadie sabe, hay opacidad. Por eso hay las colas que hay en el metro, por eso tenemos que esperar tanto tiempo a los trenes. Pues porque hay 20% de los trenes en los talleres y llevan 6 meses arreglándose. No ha habido mantenimiento mayor a las líneas del metro. La ciudad ya sabemos que se está hundiendo y las líneas del metro requieren un mantenimiento permanente. Pero si no hay mantenimiento, pues entonces cada vez está peor. Recuperar mayor movilidad en el metro se puede hacer inclusive sin crear nuevas líneas. ¿Cómo? Dándole los suficientes trenes, generando un mantenimiento a las estaciones, eficientándolo, generando innovación. Les doy otro ejemplo. El Metrobús, la línea de Insurgentes, ¿por qué es tan exitosa o fue tan exitosa? Hoy tiene muchos problemas de congestionamiento, de que hay mucha gente en la línea. Fíjense ustedes que los microbuses, los autobuses que usamos, que representan el 60% de la movilidad en la ciudad, ¿ustedes saben cómo operan? Los usamos. ¿Saben cómo operan? Cuando uno se sube en la terminal, ustedes han visto un señor que grita, ¿no? Chapultepec, Tlalpan o Tasqueña, ¿sí han visto una persona que grita, no? El gritón que le llaman, o como ustedes le quieran llamar. Bueno, esa persona
no tiene un salario, vive de las propinas que le dan los choferes. Pero fíjense la labor tan importante de esta persona. Esta persona decide cada cuánto sale un vehículo, decide si sale lleno o sale vacío, decide si se quedan más tiempo en el lugar. Es el principal operador logístico del transporte público de la ciudad. Es decir, igual que cuando no había camiones y había carretas, igualito. ¿Qué más ocurre en eso que representa el 60% de la movilidad en la ciudad? Un concesionario de microbús que es dueño de la concesión y del vehículo, en general no lo opera, se lo da a un chofer a que lo opere y le dice: me vas a entregar 30,000 pesos al mes y lo demás es tuyo. ¿Hay un contrato entre el chofer y el dueño de la concesión? No. Es un trabajo totalmente que está en la informalidad. No sabemos si sabe manejar, si no sabe manejar, todos los problemas que ya sabemos que están asociados. Pero además para el propio chofer no tiene ninguna seguridad social, nada. ¿Cómo gana? Pues gana de la competencia que va generando en la calle con los otros, porque mientras más pasaje suba, pues más ingreso va a tener. Y así funciona lo que mueve a la mayor parte de la población en la ciudad. El Metrobús tiene tanto éxito no solamente porque va en un carril confinado y hay estaciones y son articulados. Principalmente funciona porque hay un sistema de prepago. Uno entra con una tarjetita al Metrobús, compra la tarjeta y ese dinero, cuando uno compra la tarjeta, se va a un fondo. En ese fondo está el gobierno de la ciudad, están los concesionarios, está RTP, y ahí se distribuye el dinero no por el número de pasajes que subieron, sino por el número de kilómetros que recorrió cada autobús. Y entonces los choferes, primero los microbuseros se convirtieron en una empresa que contrata a sus choferes que tienen seguridad social y no se andan peleando por el peso. ¿Qué ocurriría si en esta ciudad la mayor parte del transporte público tuviera una sola tarjeta? Para el microbús, para el autobús, para el ecobici, para el metro, para el metrobús. Generaría un ordenamiento natural del transporte público y esta informalidad podría convertirse en formalidad con acceso a cualquiera. Les doy ideas, no necesariamente porque esto sea la solución, sino ideas de por qué yo digo que la innovación tiene que ser un elemento central en nuestra ciudad. El agua. ¿Saben ustedes cómo funciona la administración del agua en esta ciudad? ¿Sí lo saben? Con el valvulista de la colonia. Toda la operación del sistema de aguas de la Ciudad de México es manual. Una persona que tiene abrir y cerrar. No se mide, no sabemos cuánta agua hay en un lugar, cuánta agua hay en otra. Cuando hay fugas en la ciudad, hay que abrir las calles para ver dónde está la fuga. Porque no tenemos medidores que nos digan, discúlpenme, soy física, la presión que tiene el agua en un lugar y en otro para saber exactamente dónde está la fuga. No hay un sistema de control en la ciudad que nos diga, el agua entró por aquí, va pasando por aquí, va pasando por allá. Se abre la llave, sabemos de dónde sale, pero nunca sabemos a dónde llega. ¿Por qué llevamos 30 años diciendo que hay fugas en la ciudad? Pues porque se cambian las tuberías y ahí donde se cambió la tubería, pues ya no hay fugas, pero más adelante, como aumenta la presión del agua, pues la fuga va a ser exactamente la misma.
porque no se ha seccionado la red, porque no se ha puesto medidores, porque no hay un sistema de control. Ustedes saben que el agua que llega por el Cutzamala, que es este sistema que abastece cerca de 9 metros cúbicos de los 35 metros cúbicos que consume la ciudad por segundo, no tenemos medidores, no hay un medidor en el área principal, no hay un medidor en la derivación que suministra el agua en Tlalpan. El sistema de agua, ¿saben? Nosotros les exigimos que nos dijeran cuánta agua entraba por el Cutzamala. ¿Saben cómo la miden? Con una regla. De veras, no es mentira. Meten una regla al acuaférico para ver cuál es el nivel que tiene. Que esta ciudad no tiene los mejores técnicos, profesionistas, investigadores en las universidades, en los tecnológicos, como para poder modernizarla. ¿Qué no tiene el suficiente recurso? ¿Saben cuál es el subejercicio de la Ciudad de México en el año 2016? 7,000 millones de pesos. Mancera declaró hace 4 días o 5 días, no sé, antes de que pasara lo de Tláhuac, que se necesitaban, cuando lo de las inundaciones, declaró que era indispensable que a la ciudad le dieran 10,000 millones de pesos para que se acabara el túnel emisor oriente, para disminuir las inundaciones en el oriente de la ciudad. Pidió 10,000 millones más y no se gasta 7,000. ¿Saben que el sistema de aguas tiene subejercicio de presupuesto de cerca de 200 millones de pesos? No puede ser. No puede ser en las condiciones en las que está la ciudad de mantenimiento general, mientras no se invierte. Entonces yo por eso digo que la innovación y la sustentabilidad van de la mano. Pero la innovación también tiene que ver con la cultura. Miren, a veces se nos da el ejemplo de que la seguridad está mejor o fue mejor en Nueva York, cuando el alcalde fue Giuliani, con esquemas realmente de criminalización social. Ustedes saben que Medellín acaba de ganar el premio de la ciudad más innovadora del mundo en Colombia. Medellín, ahí donde nació el mayor narcotraficante de la historia, donde hace 20 años tenían 7,000 homicidios al año y hoy tienen 300. ¿Y saben cómo lo lograron y por qué le llaman innovación? Porque cambiaron la imagen y el espacio público de su ciudad. Porque innovaron en movilidad, en cultura, en desarrollo urbano. ¿Cómo no va a haber violencia en las zonas más pobres de la ciudad? Si ahí no hay acceso a la educación, no hay acceso a la cultura. No solo es un asunto de policías, que también tiene que haber, en buen servicio, también tiene que ver con dotar a los espacios públicos de oportunidades de educación y de cultura. Les quiero poner un ejemplo de lo que hicimos en Tlalpan. 2 proyectos que estamos desarrollando, o 3. Hicimos al principio de la administración un ahorro de 30 millones de pesos con un programa de austeridad como nos enseñó Andrés Manuel. Y ese recurso lo destinamos a programas sociales. Uno de los programas sociales que ha sido más exitoso es un programa que se llama Ciberescuelas. Tenemos 20 centros de educación a distancia, lugares muy bonitos en las colonias de alta marginación, en los pueblos, en donde pusimos computadoras, internet, hicimos convenio con el INEA, con el Colegio de Bachilleres, con la UNAM, con CONALEP, y los jóvenes que tuvieron que abandonar sus estudios tienen la oportunidad de terminar primaria, secundaria o preparatoria. Pero la gran virtud de este programa es que no se enfrenta el joven solo a la computadora. Nosotros damos becas con esto que ahorramos de los gastos excesivos que había en la delegación
a docentes, a jóvenes que acaban de salir de la licenciatura. Y estos jóvenes fueron formados de una manera integral, no solamente para enseñar en computadora a los jóvenes, hombres y mujeres, sino también para que entiendan cuál es la problemática que vive un joven cuando abandona sus estudios. Los motivos económicos, los motivos familiares, los motivos de exclusión, de baja autoestima. ¿Saben cuántos jóvenes están estudiando hoy en las ciberescuelas? 5,200. Y vamos a llegar este año a 7,000. Y en estos lugares, ahí donde hay ciberescuelas, no es de extrañar, ha disminuido la delincuencia. Colonias que eran de las colonias de mayor índice de delincuencia en la delegación, no es que se haya acabado la delincuencia, pero hoy bajó de una manera sustantiva. Y en estas ciberescuelas damos a los jóvenes talleres de ajedrez, de capacitación para el empleo. Creamos también los centros de desarrollo integral comunitario. Había 12 en la delegación, hoy hay 46, 42, vamos a llegar a 46. Lugares en donde cualquier persona, pero en particular las mujeres, pueden, todo es gratuito, por cierto, porque es un derecho, la educación es un derecho y tiene que ser gratuita. Igual en los centros de desarrollo integral comunitario, son programas de capacitación para el empleo, pero no solamente los tradicionales para las mujeres, sino los no tradicionales. En los CEDICs hay mujeres plomeras que enseñan a las mujeres plomería, hay mujeres electricistas que enseñan a las mujeres electricidad. Y los oficios que se enseñan, los tradicionales, también se busca que sean creativos. Es decir, no solo aprender a coser en máquina, sino a crear nuestras propias vestimentas. No es nada más por ocurrencia. Está demostrado que cuando uno pasa de un trabajo monótono a un trabajo creativo, se le abre la perspectiva. Y esos mismos lugares son espacios de cultura. Ahí tenemos itacates culturales, les llamamos, para que te los lleves a tu casa. Clubes de lectura, hay cineclub cada 15 días. El año pasado pasaron 18,000 personas por los CEDICs, solamente con el dinero que ahorramos del gasto corriente excesivo que había en la delegación. Igual tenemos un programa Deporteando que activa en los deportivos, y este año vamos a tener 4 centros de artes y oficio para los jóvenes. ¿Por qué? Porque ahí en las colonias de alta delincuencia y marginación, ahí tienen que estar las oportunidades, ahí tiene que haber el acceso a la educación, a la salud, a la cultura. Es la única manera de disminuir la delincuencia en esta ciudad. Sí es un asunto de capacitación de policías, de acabar con la corrupción, de seguimiento, de tener, como tenía Andrés Manuel, el gabinete de seguridad todos los días. Eso lo tenemos en Tlalpan, aunque no nos corresponda el tema de la seguridad, porque a las delegaciones no les corresponde, decidimos involucrarnos. Nosotros tenemos nuestro gabinete de seguridad todos los días, y todos los días evaluamos cómo está la inseguridad en la delegación. Tenemos nuestro propio centro de estadística. Vemos junto con la policía, con el Ministerio Público, con la Policía de Investigación, cuáles son los problemas, las causas. Por ejemplo, si hay una tienda que está vendiendo alcohol a altas horas de la noche o algunas otras cosas, la delegación tiene mucho que hacer ahí porque está prohibido hacerlo. Se sanciona al comercio que está haciendo eso. Pero al mismo tiempo tenemos que rescatar el espacio público. Y déjenme seguirles presumiendo nada más en Tlalpan. Somos la primera delegación de las 16 delegaciones en atención a la ciudadanía, reconocido por el gobierno de la ciudad en el 072. Porque nos ocupamos, porque la corrupción no solo es aquel que roba, que Tlalpan se acabó, la extorsión.
sino es aquel que usa el puesto público para utilizarlo exclusivamente para tener dinero en el bolsillo para irse a comer todas las tardes con sus cuates. Nosotros llegamos a las 6 de la mañana a trabajar. A las 6 de la mañana damos audiencia pública. Hoy la delegación, una más para seguridad pública. Decidimos trabajar con la ciudadanía. Constituimos comisiones de seguridad ciudadana en las colonias, en los barrios, en las calles, en los pueblos, con una metodología en donde la ciudadanía se apropia de su espacio, hace rescate de su espacio, aprende actividades de prevención de la violencia, se conoce, hay alarmas. Hoy tenemos 210 comisiones de seguridad ciudadana. No en vano nosotros recibimos, hay un índice que dejó Andrés Manuel López Obrador para evaluar la delincuencia en las delegaciones, que es ¿qué tan mal estás con respecto al año anterior? Si estás peor o estás mejor, si hay más delincuencia o menos. Nosotros recibimos a la delegación en el lugar 14, es decir, éramos la 14ª de las 16. Hoy estamos entre el tercero y el cuarto lugar. No quiere decir que se haya acabado la delincuencia, porque la gente no denuncia a veces, y estos son delitos denunciados y tampoco queremos decir que todo está bien, porque también suponer que todo está bien también es mentir. Pero de que vamos por el camino correcto, vamos por el camino correcto. Es el rescate de espacios públicos, los derechos sociales a los que tenemos acceso, es la incorporación de la ciudadanía en la planeación de su espacio y es el trabajo cotidiano que estamos haciendo. De eso se trata el proyecto de ciudad. Es de la innovación en todos sentidos, la innovación tecnológica de la información que tenemos que ponerla a disposición de lo que ocurre en la ciudad, que no puede ser que se siga administrando la ciudad como hace 100 años, cuando tenemos opciones tecnológicas informáticas como las tenemos. La sustentabilidad, es decir, poner el medio ambiente por encima o al mismo tiempo que el desarrollo urbano y el desarrollo de la ciudad, pensar en nuestras futuras generaciones y la ciudad que le vamos a dejar. La equidad, tenemos que generar espacios verdes en aquellas colonias que no lo tienen. Y con ello vamos a mejorar la movilidad, vamos a mejorar el servicio de agua potable, vamos a darle viabilidad a la ciudad. Y por último, la esperanza. Esta crispación que sentimos, este coraje que sentimos por lo que está ocurriendo en la ciudad y en el país, tenemos que ocuparnos para convertirlo en otra cosa, en el deseo de cambio, en el convencimiento. Hacer política significa convencer voluntades, convencer conciencias, hacer revolución de las conciencias, como dice Andrés Manuel, pero sobre todo significa conquistar corazones. Y es eso lo que nos da la esperanza en un mejor futuro, porque este país se merece más y esta ciudad también se merece mucho más. Muchas gracias. Bueno, primero sobre el tema del aeropuerto. Esa es otra de las razones más porque Andrés Manuel tiene que ser el futuro presidente. El aeropuerto en Texcoco es una de las grandes aberraciones técnicas que se está haciendo a costa del negocio. Les puedo dar algunos ejemplos muy rápido. El suelo del exlago de Texcoco es un suelo arcilloso, que es como barro. Cuando tiene agua se infla, cuando no tiene agua se seca.
Eso es parte, por ejemplo, de los hundimientos que sufre la ciudad. Esa es una zona que se está hundiendo. Y entonces, para poder hacer pistas que no se hundan y que no se hagan así, se requiere una inversión muy grande porque el suelo rocoso en esa zona pues, está como a 100 metros en algunos lugares. Así que es... Y además, cuando se abre el aeropuerto de Texcoco, si es que lo pueden construir, va a tener la misma capacidad que el actual aeropuerto de la Ciudad de México. Va a requerir otros 15 años más para la siguiente pista. Así está planeado. Y mientras tanto, la ciudad va a perder pues uno de sus elementos más importantes, o uno de los elementos fundamentales de desarrollo económico de la ciudad, de turismo, de todo lo que significa tener un aeropuerto en la Ciudad de México. Andrés Manuel ha estado planteando que cuando llegue a la presidencia va a ver cómo están los contratos y lo va a reorientar a un aeropuerto militar que existe actualmente cerca del aeropuerto de la Ciudad de México, que no evitaría cerrar el aeropuerto de la Ciudad de México. Uno de los grandes negocios asociados al aeropuerto de Texcoco es el desarrollo inmobiliario del aeropuerto actual. Es decir, cuando cierren, si es que lo lograran hacer, el aeropuerto de la Ciudad de México, lo que quieren es venderlo al desarrollo inmobiliario. Hay quien habla del nuevo Santa Fe, imagínense. Entonces es una aberración perder el aeropuerto de la Ciudad de México, una aberración absoluta. Tiene muchos problemas técnicos el aeropuerto de Texcoco. Difícilmente, si es que continúa, van a poder cumplir con los tiempos que se están planteando. Así que yo más bien diría, como lo hicimos cuando Andrés Manuel era jefe de gobierno, hay que seguir demandando que no se cierre el aeropuerto de la Ciudad de México. Creo que es algo fundamental para la ciudad y que no debería de ocurrir. ¿Qué se tendría que hacer en caso de que se construyera el aeropuerto de Texcoco? Pues es algo que tenemos que decidir juntos, no es algo que... Pero evidentemente el desarrollo inmobiliario no puede ser el objetivo de esa cantidad de hectáreas en la ciudad. Cuando salió la nota esa en la jornada de que supuestamente no podíamos hacer nada contra los desarrolladores inmobiliarios, a lo que nos referíamos, si hubieran leído la nota, lástima de la cabeza, es que hay mucho desarrollo inmobiliario que sí es ilegal, totalmente ilegal, que llegan y construyen edificios sin ningún permiso de ningún tipo, al menos eso es lo que ocurre en Tlalpan. Nosotros hemos hecho 120 clausuras en la delegación de desarrollos. El problema que tenemos es que pues, la delegación es la delegación más grande de la Ciudad de México en superficie, y entonces se clausura. Por aquí está Andrea, que lo conoce muy bien porque trabaja en el jurídico de la delegación. Ella es una mujer muy honesta que está precisamente en esa área. Se clausura y a los 10 días los vecinos nos dicen, ya volvieron a entrar a construir. Y entonces hay que volver a hacer todo el procedimiento con el INVEA para volver a poner los sellos. Y a los 15 días nos dicen, es que ya se metieron por la parte de atrás y están construyendo. Y hay que ir a poner sellos en la parte de atrás. Hemos solicitado, exigido a la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México que intervenga, porque es un delito penal, y no han intervenido. A eso nos referíamos con que en algunos casos nos está ganando por la ilegalidad con la que están actuando. Si la Procuraduría fuera otra, como cuando estuvo de procurador el maestro Batis en la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, otra cosa también sería el desarrollo inmobiliario. Transportes eléctricos, estoy totalmente de acuerdo, no hay ni que discutirlo más. También se ha dejado abandonado a transportes eléctricos de una manera impresionante. Parquímetros, es cierto, es lo mismo que lo de las fotomultas, que nos tiene a todos tan enojados, los que tenemos auto privado. Supuestamente están hechos para ordenar
para que haya menos accidentes, pero en realidad es un sistema recaudatorio. Pero el problema es que no es recaudatorio para la ciudad, es recaudatorio para unos cuantos que son los dueños del negocio. Las fotomultas es una empresa privada. No ha disminuido el número de accidentes en la ciudad desde que se pusieron las fotomultas. Y en cambio los bolsillos de la empresa, pues hay que preguntarles cómo han crecido. Pero además, que es algo de lo que les decía la innovación, imagínense que cada cámara de las fotomultas estuviera ligada al C4 de seguridad de la ciudad y que no nomás estuviera tomando fotos a ver si te pasaste 1 km/h a la velocidad. La cantidad de cámaras adicionales que habría para mejorar la seguridad pública. Entonces, estoy totalmente de acuerdo. Hay mucho dinero en la ciudad y si se requiriera recaudar más, pues no tendría que ser a través de la participación de grupos que en realidad se enriquecen a costa de toda la ciudadanía, ¿no? Y obviamente no tienen que aumentarse impuestos, no tienen que aumentarse derechos, hay que revisar las tarifas del agua, hay que revisar las tarifas del predial, porque lo que ha ocurrido en la ciudad es una barbaridad, eso que ni qué. Bueno, el tema de las bandas del crimen organizado, yo creo que parte de lo que ocurrió en Tláhuac, en primer lugar, la ciudadanía como ciudadanos nos merecemos información de realmente qué es lo que está pasando, cómo está pasando, porque todo en realidad es notas de periódicos. Ese es un primer tema. El segundo tema, yo creo que lo que está ocurriendo en la seguridad en este tema es de nuevo el abandono y la falta de supervisión. Y también hay que decirlo, la corrupción. Es decir, este tema se sabía desde hace mucho tiempo y se dejó crecer, se dejó crecer, se dejó crecer. No sé si haya crimen organizado o no en la ciudad, no lo sé, no tengo la información para decirlo. Pero lo que sí es cierto es que ha crecido el narcomenudeo y han crecido otros delitos que afectan a la ciudad. ¿Cómo se atiende esto? Pues con un seguimiento permanente, con un secretario de Seguridad Pública que sepa lo que tiene que hacer, con coordinación permanente con el procurador. No es un asunto solamente de policías, es un asunto también de procuración de justicia. En este país, la guerra contra el narcotráfico, el principal elemento es el ejército, es la Marina, la Policía Federal. Como si el problema fuera la guerra entre unos y otros en las calles de la ciudad. ¿Y dónde quedó la justicia? ¿Dónde quedó la inteligencia? No se puede pensar que solamente con el ejército y con un estado de chueco, como dice Andrés Manuel, con la impunidad a los niveles que existen va a poderse resolver la situación. Entonces yo creo que en una buena parte lo que está ocurriendo es parte de un abandono, de que no se asume lo que está ocurriendo en la ciudad y se hace lo que se tiene que hacer en coordinación permanente entre Ministerio Público y Policía y todas las acciones sociales que ya platicamos. Educación dentro de Morena, pues evidentemente estamos de acuerdo. El documento de ciudad va a estar más o menos a principios de agosto, disponible tanto en las redes sociales como en una página para que ustedes lo conozcan. Es un pequeño diagnóstico y en realidad son ejes de política y acciones de política lo que estamos por publicar, a discusión obviamente de todos aquellos que quieran enriquecerlo o cambiarlo. El tema de la educación básica, estoy de acuerdo, pero desafortunadamente en la nueva reforma constitucional de la ciudad la educación sigue descentralizada en el gobierno federal. Entonces se convierte muy difícil en entrar a la educación básica, aunque tampoco es imposible, también hay que buscar las relaciones, la gestión para que pueda generarse una educación distinta. El empleo también estoy completamente de acuerdo, hay que generar nuevos potenciales de desarrollo económico en la ciudad, no pueden seguir siendo los tradicionales y en esto tiene que ver la innovación. No me quiero detener mucho más tiempo, pero miren, inclusive en el peor de los casos, claro que hay que hacerlo y hay que dar empleo a los jóvenes y hay un proyecto en ese sentido.
Pero en el peor de los casos, es preferible tener jóvenes educados, jóvenes con acceso a la cultura, que jóvenes que no lo tengan. El otro día en un evento de Tláhuac decía un artista más es un delincuente menos, y la verdad sí lo creo. Una persona con mayor acceso a la educación también se le abren las perspectivas de otro mundo y otra vida, aunque es cierto, tenemos un proyecto para el tema del empleo y la educación. Los investigadores evidentemente ya están trabajando, tenemos un equipo muy capacitado de trabajo para el tema del agua, para el tema de las inundaciones, para el tema de la seguridad, para el tema de la educación, el tema de la movilidad, que es uno de los grandes temas de la ciudad. Y bueno, pues creo que más o menos contesté todas las preguntas. Yo quisiera nada más terminar diciendo que yo estoy muy animada. Creo que 2018 va a ser un año de grandes cambios en nuestro país. Ellos quieren también con este tema de la violencia generar miedo, terror, que nos quedemos en nuestras casas, que no tengamos un espíritu transformador, un espíritu de cambio. Y la verdad es que no hay que perder nunca la alegría y la esperanza de poder tener una mejor ciudad y un mejor país. Eso es lo que nos mueve por encima inclusive de todos los círculos de estudio que son indispensables. Muchas gracias.